bueno que siguen ahí con nosotros hoy intentando pues hacer crecer su cartera, así que eso me gusta. La cartera literal también, ¿eh? ¿Literal? Sí, Exactamente. La cartera literal y también figurada. Correcto, Ok, correcto. entonces luego yo me imagino que es que la gente te preguntaba tanto que decides pues llevar esto a la pantalla, ¿no? Y decides crear un espacio en donde llevas información e entrevistas. Vi muchas entrevistas buenísimas. Cuando caigo con el tema de mercados y valores, tiene una raíz de, primero, un programa que es producido normalmente por quien nos produce el programa de mercados y valores, que se llama Bajo Radio, que se transmitía en radio, que era una tertulia diversa de diferentes temas. Me invitan un día y hace rato ya que una pareja que tenía me decía, óyeme, tú debes, tú sabes tanto y se te nota la pasión. Intenta ir a la radio y dice, mira, no sé, déjame ver, porque me da como mi temorcito, como todos los que no tenemos una experiencia como ya tú tienes de tantos años. Entonces yo dije, bueno, mira, este espacio no es uno de tan alto rating, si meto la pata, por lo menos no voy a tener que me escuchen tanta gente al mismo tiempo. Y dije, bueno, voy a meterme de lleno por ahí. Y después de eso se da la coincidencia que empiezo, justamente empezando con eso, a hacer un podcast, que fue un demo, que fue Mercados y Valores, hicimos un episodio. Y después ahí viene Emil de Boirí, que es un gran amigo de hace muchos años. Claro, y era también un suplidor de fondos mutuos en su momento cuando trabajaba con Fidelity Investments. Y me dice, Juan Manuel, mira, yo tengo casi 30 años haciendo el programa de la mañana, del matutino en el 91 en la mañana, dando el reporte económico, como tú sabes. Siempre lo hago, aunque estoy de vacaciones. Y esta vez me quiero dar unas vacaciones de verdad. ¿Tú te animarías a cubrirme en los días que yo estoy de vacaciones? Y ya por suerte que había tenido la experiencia con haciendo ese podcast de demostración y haber participado 2 o 3 episodios en ese programa de radio, pues entonces arranqué cubriendo el Emil en la mañana. Y me gustó tanto la experiencia que después yo dije, no, pero vamos a hacer un programa. Gustó. Y lo haces muy bien. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Y ahí salió la idea de hacer un programa que Mercados y Valores, con el objetivo principalmente de educar y transmitir y desarrollar una cultura bursátil. Usualmente trato de traer expertos de temas de mercado de valores donde de una forma ligera enseñamos. A mí me apasiona el enseñar. ¿Te es difícil, como quien dice, aplatanar el contenido? Porque fíjate, cuando tú empiezas a hablar de renta fija, cuando tú empiezas a hablar de bonos o de fondos mutuales, un hedge fund o algo así, Sí. Me imagino que muchos entenderán, ¿y de qué es que me está hablando este hombre? ¿No es ese uno de los retos más grandes? Es uno de los retos más grandes, pero son de las satisfacciones más grandes. Porque para mí, lo que yo más disfruto es el poder enseñar. Entonces enséñanos, porque el tiempo, tú sabes que en televisión eso es rápido y contado. Te cuento. Dime algo importante. Cuéntame. Nosotros ahora todo el mundo está asustado y con un pánico. Yo te digo todo el mundo porque es lo que se siente en la calle, aunque no es lo que se ve. Si vas y sales, pues ves todos los negocios llenos, lo cual es bueno. Uno entiende que hay una economía quizás de clase media alta y clase alta, pues que está pudiendo salir a gastar. Claro. Pero no te niego que en general hay un ambiente de miedo, sobre todo cuando se habla de inflación, de que voy a perder el dinero que tengo ahorrado porque la inflación se lo va a comer, personas con miedo a volver a la bolsa porque temen que pase un 2010, ¿no? 2010, 2008. 2009. Exactamente, terror. Te cuento. ¿Es de verdad que estamos tan mal? No estamos tan mal, ¿ok? Lo que estamos es que estamos trabajando con la resaca de cómo sobrevivimos la pandemia. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha dado el tema inflacionario a nivel global? Esta inflación que hemos tenido, a diferencia de otras situaciones inflacionarias que se dieron en los 70, fue puntualmente por medidas que los gobiernos tomaron en diferentes países de soltar liquidez a personas que normalmente hubieran gastado eso en servicios y en bienes. Pero ¿qué pasa? La mayoría de los servicios estuvieron cerrados y cortados por la pandemia. De repente hay un exceso de liquidez por estas ayudas, por esta ayuda económica que dio el gobierno, especialmente en Estados Unidos. En los Estados Unidos. Y entonces de repente empezaron a comprar
estoy en mi casa todo este tiempo, bueno, pues entonces voy a comprar una máquina de ejercicio, voy a comprar esto, voy a comprar aquello, voy a comprar una bicicleta. Y toda esa demanda agregada que aumentó de golpe, que es, digamos, un shock de demanda, y en economía nos enseñan que los precios dependen de la oferta y la demanda. Cuando hay un aumento en la demanda, entonces hay un aumento en los precios. Cuando hay una baja en la oferta, también hay un aumento en los precios. Y se dio quizás una coyuntura muy sui generis, porque había una gran demanda en una manufacturación lenta. En una manufacturación más lenta y la aún, entrega también fue horripilante. Con poca planificación. Exactamente. Y entonces, aparte de eso, con un cuello de botella, tanto a nivel de lo que son los fletes y todo lo que es el transporte marítimo. Que todavía lo estamos sufriendo. Que han bajado bastante ya de cómo estaban, pero todavía no estamos a los niveles pre-pandemia. Entonces, tú tenías fletes de China que te triplicaron el costo o más. Entonces, todos esos elementos se combinaron para tener una situación inflacionaria en la mayoría de los países. Entonces, ¿qué pasa? Los gobiernos o los bancos centrales, mejor dicho, están haciendo lo correcto. En nuestro país nosotros nos adelantamos y hay que saludar al gobierno porque han hecho, especialmente al gobernador del Banco Central y a su equipo, porque han tomado la medida correcta. Fíjense que, aunque por un lado nos afecta, y no es algo sostenible en el tiempo, históricamente nunca habíamos tenido una apreciación del peso, salvo en un solo caso que fue con la transición de cuando Hipólito Mejía a Leonel Fernández, por el tema de que había una, digamos que había una sobreventa de dólares en ese momento, porque la gente tenía mucho más temor y después cuando cambiaron y se empezó a estabilizar, entonces volvió la tasa a unos niveles diferentes. ¿Es sostenible eso o es algo que va a ser bien efímero? Mira, yo creo que la economía dominicana no puede mantenerse tanto tiempo con unas tasas apreciándose versus la economía más poderosa del mundo, que a su vez ha estado apreciándose contra otras monedas. Por ejemplo, el dólar ahora está a la par con el euro, ha estado también apreciándose contra el yen, apreciándose contra la libra esterlina. Entonces, no es verdad que el peso dominicano es más fuerte que esas monedas. Lo que pasa es que tenemos unas coyunturas que tenemos el exceso más fuerte que hemos tenido en reserva, históricamente hablando de más de 14.000, 15.000 billones de dólares. Entonces, eso ayuda muchísimo a que la tasa de cambio no tenga los picos y el disparo que usualmente tenía. Entonces, bueno, ha bajado incluso bastante, o sea, ha bajado varios puntos. Exactamente. Lo cual, no, y ahora va a haber más millones cuando devuelvan lo que... Claro. ¿Verdad? Lo que tienen que devolver. Exacto, ya eso es otra cosa. Entonces, sí, ahí eso va a ser el festín de los millones, si es verdad que pasa. Sí, es verdad. Vamos y si los cuentos de Hades sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se está haciendo, sí hay que tener claro que genera un efecto que es recesión. No, y que la gente quiere aguantar, quiere agarrar, no quiere invertir, entonces porque tiene miedo. Sí, pero el miedo entonces es relativo. Porque una especie de boomerang. No, pero el miedo es relativo porque tú tienes que ir a un supermercado, tú tienes que... pero tu poder adquisitivo ha bajado. Tú vas al supermercado, ¿verdad? Claro. Ok, tú has visto cómo están los precios. Sí, los precios, pero los precios se van a ir ajustando también de nuevo. Porque pero eso es buena noticia. Hay precios que están empezando a bajar. De nuevo, no están igual que a los niveles de pandemia, pero el mercado también es un asunto de competencia y cuando hay libre mercado, los precios eventualmente se ajustan a lo que tenga que ver. Entonces, yo creo que no es un momento de que uno tenga temor y de hecho uno está viendo como muchos otros negocios continúan hacia adelante. Hay consolidaciones, por ejemplo, en el sector de petróleo, donde recientemente hubo una transacción de un grupo importante local con el grupo francés Total Energies, por decir un ejemplo. Hay una expansión continua en lo que es la parte de retail. Cada vez más vemos cadenas de supermercados que van creciendo. Sí. Hay muchos negocios que siguen desarrollándose y por fortuna tenemos un país que está en una situación económica dentro de sus pares relativamente positiva. Entonces, a nivel internacional en Estados Unidos, especialmente enfocando en Estados Unidos, que es la economía que más nos impacta a nosotros, se está tomando, ellos empezaron tarde, porque ellos no se esperaban que el tema de la inflación, ellos decían que era una inflación temporal, estacional. La inflación ha sido más que lo que ellos anticipaban de ser estacional, ha sido más persistente, pero están haciendo finalmente lo que tienen que hacer. Han sido más agresivos, aumentando las tasas de intereses para
reducir un poco lo que es el consumo, frenar un poco la economía. Hay una combinación extraña, un aumento de tasa de intereses y también un aumento en los valores, por ejemplo, de alquileres, los valores de adquisición de inmuebles, Sí. que quizás en el momento es un poco fuerte para quien está recibiendo pues el golpe, pero probablemente ayuda a la economía, ¿no? Porque no hay una burbuja entonces. No, por fortuna en esta ocasión no ha sido el mismo impulsor lo que causó la recesión del 2008-2009 y la crisis financiera, que fue una especulación en el mercado inmobiliario. Claro. Aquí lo que ha habido es que muchas familias, cuando se vieron en las cuatro paredes en la pandemia, dijeron, no, yo no quiero vivir en un apartamento pequeño, vámonos a una casa. Y migraron al sur también. Y ahí, al sur, exacto. entonces por eso también ahora la lucha de que hay muchos empleados que están trabajando, que siguen trabajando remoto, cuando ya no hay un riesgo tan fuerte de contagio como tuvimos al principio de la pandemia. Es interesante que muchas personas también han creado una nueva conciencia en cuanto al dinero y en cuanto a la manera de ganarlo. Y yo creo, sin ser una experta, de que esto también va a influenciar bastante los mercados, porque tenemos un nuevo tipo de inversionista. Esto, ¿cómo vamos a invertir nuestro dinero, sobre todo a corto plazo? Eso es importante porque hablar de largos plazos en estos momentos quizás será un poco cuesta arriba. Lo vamos a hablar en el próximo bloque. Okay. Ustedes quédense ahí, esto es importante y quizás pues puedan aplicar algo de esto y no sé, cuando se hagan millonarios pues nos mandan nuestra parte de comisión porque lo vieron aquí. Volvemos.